Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Pink Kingdom. Estoy súper feliz de poder estar aquí con ustedes. Yo soy Leti Oropesa y en medio de un mundo oscuro me encanta pintar mi mundo de rosa y así ayudar a otros a que también puedan pintarlo. Quiero decirles que estoy súper contenta porque hoy tenemos un invitado, y sí lo oyeron muy bien, un invitado de lujo, porque este programa es un programa, no es la guerra de los sexos, o sea, este programa es un programa que nos amamos tanto que nos edificamos los unos a los otros. Así que sin más preámbulos, yo quiero invitar a este invitado guapérrimo que tenemos el día de hoy, Rodrigo Palmer. Okay. Bienvenido. Gracias por la invitación al podcast de Pink Kingdom. Tú Qué privilegio. Eres bienvenido a este programa. Siempre soy bienvenido. Bienvenido de todos los corazones. De todos los corazones. Ese es el normal. El de así también. Ese es el que hizo un personaje famoso acá en México y este es el otro que me enseñaste. Mira, de todos los corazones que existan, de todos los corazones, desde todos los corazones, te doy la bienvenida. Va, buenísimo. No, ya en buena onda, muchas gracias por invitarme a ese podcast que admiro muchísimo. No, para nosotros es un honor y un privilegio tener a este hombre de Dios, predicador. Bueno, pero para empezar, padre de familia, esposo de lujo. Pero quiero decirte y presumirlo. A ver. Escritor. Oh my God. Cuéntanos de tu libro que ya va a salir. Bueno, estamos en el 2025. Estamos en el 2025 para aquellos que lo vean a la posteridad. Y en unos días ya se publica el primer libro que tuve el privilegio de escribir y tiene que ver con los hijos. Lo que tu hijo tiene que saber cuanto antes. Y es un tema que precisamente de parte de Dios alguien me había dicho que cuando escribiera un libro que tuviera que ver entre padres e hijos, se iban a activar muchas cosas en mi vida. Y bueno, sucedió de la forma, tú lo sabes mejor que nadie, más orgánica y más real, que uno no lo buscó, sino fue Dios el que puso todas las cosas en su lugar. Y bueno, en enero del 2025, realmente el 20 de enero del 2025, sale el libro, ahora sí que lanzamiento mundial. Muy feliz, muy contento. El mundo mundial. Sí. Oye, pero a mí me gustaría escarbar un poquito más en eso que una persona Escarba te lo dijo. que quieras. ¿Por qué ese título? Fíjate, a mí me encanta cómo es Dios con sus detalles, cómo surge el crear el libro y cómo desde hace tiempo esta persona, esta profeta de Dios, pudo venirte y decir, ¿hace más o menos cuánto tiempo te dieron esa palabra? Híjole, soy malísimo con las fechas. Ay, no quiero decir mentiras, pero no sé, ayúdame. Quizá tendrá sus 15 años. 15 años. Más o menos. Sí, 15 años aproximadamente que la profeta Kathy Lechner, que ya está en los brazos de Jesús, ella me dio una palabra, me dijo que iba a escribir un libro y que ese libro iba a hablar acerca de la paternidad. Y que cuando yo escribiera ese libro y se publicara, que parte de mi propósito iba a empezar muy fuerte. Ahora, cabe mencionar que No, ¿tú escribiste no, ese libro yo la escritura nada que ver. O sea, en la escuela... Después de que te dieron la palabra, ¿tú la enterraste o qué hiciste? Bueno, no fue que a propósito la quise enterrar, sino que yo dije, pues... De esas profecías que tú dices, qué padre, pero, bueno, padre en México es una expresión de que qué cool, qué chévere, qué bueno. Qué bonito que me la dijeron, pero no sé ni cómo va a pasar y pues hasta ahí. Como María, ¿no? ¿Cómo será esto? No, pero ni siquiera cómo será esto. O sea, fue de que, ok, bueno, qué bueno que me la dieron y hasta ahí. Cabe mencionar que desde pequeño, o sea, en la escuela las matemáticas se me daban muy fáciles, orgánicas, pero todo lo que era español, taller de lectura y redacción, gramática, lenguaje, en inglés, spelling y todo eso, nada que ver. O sea, era materias muy difíciles porque resulta que desde pequeño tengo una situación de dislexia,
donde no puedo leer bien, donde escribo las palabras al revés. Entonces, escribir tal cual, o sea, no, jamás. O sea, de hecho, cuando Dios me da el privilegio de comenzar a comunicar la palabra de Dios, mis bosquejos ni yo los entendía. O sea, fue hasta que migré a hacerlos digitalmente ya en Word. Bueno, yo personalmente trabajo en Pages y todo eso es que ahora puedo revisar mis bosquejos y sé lo que intenté decir. Pero cuando los hacía a mano, yo no entendía ni siquiera lo que yo escribía porque lo escribía de una forma con una dislexia. Entonces, imaginarte que un día vas a escribir un libro es como que no, jamás no va a pasar. Pero lo impresionante es el tema que te dio. Vas a escribir un libro de la paternidad, porque muchas personas a lo mejor que nos están viendo tal vez no conocen tu historia. Y a mí me encantaría que tú nos pudieras compartir un poquito de quién es Rodrigo Palmer y por qué Dios te habló exactamente de la paternidad. Sí, o sea, digo, hasta ahorita creo que lo que compartí en el libro es un pequeño porcentaje de lo que he aprendido en Dios en cuestión de la paternidad, pero aún todavía creo que sigo aprendiendo. De hecho, recuerdo hace unos años, más o menos, que te dije, mi amor, deberíamos de generar un material y un contenido de padres e hijos. Y recuerdo que muy sabiamente tú me dijiste, está muy bonito, pero creo que todavía nos hace falta más proceso con nuestros hijos para poder compartir algo así. Y recuerdo que yo dije, no, sí, totalmente de acuerdo. Y por eso, por muchos años, en la experiencia con nuestros propios hijos, pero también en mi experiencia como hijo de Dios, creo que se fueron procesando mejor las cosas, ¿no? Y por supuesto, mi historia personal en cuestión del tema de la paternidad, pues considero yo que ha sido lo que ha definido mucho, casi todo lo que soy. Entonces, sí es una historia ahí muy, muy interesante. Pero queríamos saber un poquito más acerca de Rodrigo. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, a ver, Ya por aquí estuvo tu mamá contando su lado de la historia, ay, padre, a ver qué contó mi mamá. pero ahora queremos escuchar tu lado, ¿no? Bueno, independientemente, por ejemplo, mi hija dice que tiene recuerdos de que prácticamente estaba en el vientre tuyo, ¿verdad? Pero yo no recuerdo mucho mis primeros años. Creo que los primeros recuerdos que tengo son de 3, 4, 5 años. Tengo unas imágenes rezagadas de cuando era un poquito más pequeño, que sé que es algo no normal, pero las tengo. Sin embargo, pues cuando yo empiezo a agarrar como que conciencia, yo recuerdo una familia, o sea, recuerdo a mi papá y a mi mamá. Y bueno, años después vino mi hermana y fui creciendo y fuimos creciendo como familia y todo eso. Pero a cierta edad, alguien con no muy buenas intenciones se acerca a mí en mi adolescencia a decirme que mi papá no era mi papá. Cosa que obviamente causó como que un impacto, pero más que nada como que trajo un sentido del por qué había yo recibido cierto trato de mi papá a mi vida. Y quiero dejar bien en claro, o sea, mi papá es mi héroe, o sea, es la persona que Dios puso y no hay un mejor padre para mí que el que Dios puso. Considero, y no lo digo desde una herida, como mucha gente podrá decirlo, que papá no es el que engendra solamente, sino papá es el que se atreve a tomar el reto de criar y levantar a un hijo o a una hija. Creo que mi papá fue muy valiente para poder hacerlo. Y de ahí deriva la historia que me cuentan después mis propios padres, que yo tenía 2 años y mi papá se enamoró de mi mamá y pues él decide unir su vida con ella. Y mi mamá venía con paquetito, ¿verdad? Con sorpresa. Pero él le dijo a mi mamá que se había enamorado de ella, pero que también se había enamorado de mí como papá e hijo. Y deciden unir sus vidas. Y pues ahí estoy yo en el medio, ¿verdad? Creo que mi papá fue un padre espectacular. Tengo los recuerdos de él levantándome en la mañana, haciéndome el desayuno,
enseñándome cómo peinarse, cómo cepillarse los dientes, cómo asearse bien. O sea, son recuerdos que tengo muy, muy claros, muy buenos. Eh, si a mí me gustaba alguna caricatura, algún muñeco, inmediatamente al otro día él me compraba toda la colección de esos muñecos. Sin embargo, igual él tuvo un pasado con su propio padre, con mi abuelo. Entonces, yo era un niño muy difícil. O sea, hoy lo vemos con nuestros Ajá, hijos sí. de que son aferrados y son de decisiones fuertes. Yo lo era. Entonces yo ahora entiendo que lo sacaba de sus casillas, ¿verdad? Y era muy necio y cosas que, por ejemplo, cuando me querían cortar el cabello y yo aprendí el significado de cortar, hice un espectáculo porque dije que me iba a doler. Ajá. Y digo, a lo mejor la frase correcta no es que lo dejaba en vergüenza, pero sí lo desesperaba mucho. Y mi papá venía de un trasfondo donde mi abuelo, que igual venía de otro trasfondo porque son los patrones que se Sí, van los patrones que se repitiendo, repiten. pues trataba de resolver todo con la violencia. Entonces a mi papá, él me cuenta que todos los días, se portara bien, se portara mal, mi abuelo le pegaba con un cinturón de piel y son, a veces creo que mucha gente se va a poder identificar con ese recuerdo que tenemos cuando nos corregían de pequeños, ¿verdad? Y obviamente, como niño uno no entiende. Uno se porta mal como niño, pero no entiende por qué te corrigen tan fuerte. Entonces se repitió la misma historia de violencia, por así decirlo, ¿no? Donde, pues, obviamente era una corrección muy severa, porque, pues, la verdad me las ganaba, pero, pues, siendo un niño muy maduro no entiendes eso y te lastima y empiezas a agarrar como que un resentimiento contra tu papá. Entonces, cuando me dan la noticia de que él no era mi papá ¿A qué edad te biológico, dieron esa noticia? a los 14 años, Ajá. eh, más que el impacto de que, oh my God, descorazonado, No, fue y como, aparte de que a los 14 años ni siquiera, o sea, tienes como que tus emociones estables. eran Creo que a los totalmente 14 años desubicados, sí, estás, sí, ajá, sí. en el momento donde tú hormonalmente, mentalmente, psicológicamente, en todas las áreas, uno está así como que... Sí, sí, o sea, totalmente, como lo describes, estás así. Para los que nada más nos están escuchando, ¿cómo lo describirías? Por todos lados, por Ok, todos o lados. sea, sí. Sin estabilidad. Sin estabilidad, Sin estabilidad. muy, pues sí, muy inestable, muy Sí, inestable. sí. Pues obviamente, más que o sea, de sentirse descorazonado, como que tuvo sentido, ya entiendo por qué me pegaba, Ajá. ya entiendo por qué me gritaba. Y una vez más, quiero dejar en claro, no es que mi papá fuera un ogro, sino que era un niño muy difícil y él venía de un trasfondo donde había sufrido eso y no sabía cómo hacerlo de otra manera. O sea, simple y sencillamente es lo que él experimentó, lo estaba replicando como todos nosotros. Si no conocemos a Jesús, repetimos el patrón. Dije, con razón él me pegaba así. Más que dolerme la noticia, le encontré sentido a mi infancia. O sea, negativo, pero le encontré un sentido. Y es ahí donde, obviamente, ahora, mi papá tuvo un cambio radical en su trato conmigo cuando ellos conocen a Jesús. ¿A Ellos, qué edad? yo, ¿Cuántos años tenías tú cuando ellos conocieron yo a Jesús? tenía, soy muy malo con las fechas, pero sé que entre los 8 y 9 años de edad que yo tenía, ellos conocen a Jesús. Mi papá ha sido un hombre que desde pequeño solamente lo he visto trabajar. O sea, acá en la ciudad donde radicamos, en Villahermosa, Tabasco, fue el primero que trajo los teléfonos celulares que eran unos ladrillos. Ajá. Él trajo el videocentro, que era como el primer blockbuster, que hoy la gente de Netflix no sabe lo que es eso. Pero igual arquitecto de profesión con 3 constructoras, mi mamá igual abogada de profesión, tenían igual un negocio de bienes raíces donde vendían, o sea, gente muy productiva, muy trabajadora y tengo recuerdos donde yo iba a la oficina con ellos, los acompañaba a todo lo que estaban trabajando, gente muy próspera, con una posición económica muy, ¿Estable? más de lo estable, o sea, podríamos decir, vivíamos muy bien. Lo menciono porque conozco a Jesús y ellos le entregan su vida a Jesús radicalmente. Ajá. Conocen a Jesús en un ambiente que acá es una denominación que se llama Asambleas de Dios, lo cual creo que tienen principios muy buenos,
manejan valores de la santidad espectaculares. Sin embargo, tienen un extremo que considero yo que no es muy sano, la parte legalista, donde a las mujeres no las dejan maquillarse, no las dejan ponerse desodorante, perfume, no las dejan vestirse rosado. O sea, son cosas que No. sí, pero teniendo en cuenta que mi mamá se creía Madonna, la artista, Ok. ella conoce a Jesús y le presentan un evangelio así. Yo sé que fueron radicales porque yo tengo la imagen en mi mente, ver a mi mamá tirar los perfumes por la taza del baño, las alhajas, el oro, No. tirarlo por el No. excusado, el maquillaje. Dios. Es donde te das cuenta que amas a Dios, ¿no? Ajá, O sea, sí. como mujer, Pink Kingdom, sabes que amas a Dios cuando te dicen que todo eso. Luego viene un evangelista que les enseña la palabra de una manera más sana y se dan cuenta que eso no era. Pero ellos tuvieron un cambio totalmente, o sea, 180 grados, Ajá. pero creo que ya se había hecho un daño en mi interior. Empiezan a servirle al Señor, por supuesto, tienen un llamado para abrir una obra y creo que lo que se había acumulado de ese coraje, de ese odio, de ese resentimiento, ¿Por qué sientes tú que ese coraje y ese resentimiento se acumula en ti? por inmadurez, porque como niño tú piensas que no te mereces que te corrijan y cuando te corrigen en tu inmadurez, el único resultado es la ofensa. Y se fue acumulando, luego ellos reciben a Jesús, empiezan a servirle a Dios y nuestra dinámica de vida cambia. No más prosperidad, no más cosas que sobraban, sino que ahora, poco a poco, ellos tienen un corazón muy generoso y se fueron despojando de todas sus propiedades, de todos las cosas que tenían, cuentas de banco, dinero, o sea, todo para poder darle a la gente. Y pues obviamente eso llevó a que nuestra familia se quedara literal en la pobreza extrema, o sea, algo donde dormíamos en el suelo y nos pasaban ratas, cucarachas. Entonces yo dije, este Dios no me gusta. Este Dios no me gusta y obviamente te ofendes con Dios, pero te ofendes con lo que tú ves de Dios, y en este caso mis padres. Y obviamente ellos con el corazón correcto trataban de guiarnos a mi hermana y a mí a servirle a Dios, pero una vez más la Sí, inmadurez, claro. yo lo sentía como una imposición y como que me estaban haciendo la vida imposible porque yo quería experimentar la vida y sus placeres. Entonces yo recuerdo que a los 13 años en mi cuarto estaba escuchando una canción de un grupo de rock llamado Linkin Park y recuerdo la ropa que tenía, recuerdo el pensamiento que estaba teniendo y ahí yo dije, yo no voy a seguir a Dios. Yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con mis papás, Wow. yo no quiero nada con Wow. nada. Y ahí Wow. tomé la decisión de rebelarme, ¿verdad? Wow. Y Sí. la, El enemigo creó toda la la atmósfera, atmósfera. completamente, La completamente. atmósfera para llevarte a tomar una decisión, ¿no? Lo importante. Incorrecta, pero sí, Sí, tomé una sí. decisión. O sea, lo importante, qué increíble lo que tú hablas, porque lo importante que es que nosotros creemos atmósferas en nuestra casa, creemos en nuestra atmósferas cuando estamos solos, porque en las atmósferas los pensamientos son, o sea, Sí. son como algo que Dios manda o que el enemigo puede sembrar en medio de una atmósfera, ¿no? Entonces, Sí, ahí se fue incubando y tú tomaste una decisión ahí de un pensamiento que el enemigo sembró porque había una atmósfera puesta. exacto. Entonces a continuación lo que hice fue cumplir con las cosas que ellos esperaban para tener la fiesta en paz, pero en el corazón y en la mente Tú ya te habías ido. yo ya me fui Tú estabas completamente. en persona, pero tu corazón ya se había ido. Que obviamente ellos se dieron cuenta y pues trataban en la desesperación de todo padre de familia que sus hijos, o sea, los padres de familia que aman al Señor, pues quieren que sus hijos sigan los caminos de Dios y pues en su desesperación a veces obviamente me seguían corrigiendo, seguían teniendo algunas medidas extremas que lejos de hacerme cambiar de parecer, solamente por mi inmadurez y por mi rebeldía alimentaban más la decisión que había tomado, que eso es error mío, no error de mis padres. Y pues obviamente eso dio una narrativa que en la cuestión de la paternidad yo la tenía
totalmente destruida, muy dañada. Paralelamente a todo esto que te acabo de decir, desde muy pequeño, mi mamá tenía un hermano que se llamaba Francisco, mi tío Panchito. Y él asumió la figura paternal en mi vida desde temprana edad también, donde él me daba más que nada esa oportunidad de platicar, de hablar. Platicábamos de muchas cosas y también asumió una función de proveer cuando la fase donde mis padres pierden ese poder adquisitivo para poder proveernos. Él asume, toma la estafeta y él se encarga de comprarnos la ropa. O sea, digo comprarnos porque a varios primos lo hizo y como que acobijarnos en esa parte que no nos hicieran falta las cosas básicas, ¿no? Y ¿Y él fue el que tú sentías algo como si él fuera tu papá o cómo? prácticamente, o sea, él asumió esa figura paterna y yo lo amaba como como un padre ama un hijo, ¿no? Y compartía con él mis triunfos, compartía con él mis experiencias dolorosas, compartía con él también mis sueños. Y él era muy objetivo porque no era una persona así como que, ay, súper cariñoso, no, al contrario, era un maestro de física, de matemáticas, muy cuadrado, con un intelecto muy, muy, muy elevado, pero donde todo lo llevaba a la lógica, ¿no? Tuvo su temporada donde él fue muy abierto en la cuestión de decir que él era ateo y Ajá. que él no cree en Dios. Nos dio literatura para que nosotros desarrolláramos un pensamiento crítico, pero ¿cómo es o cómo son las cosas que de alguna forma en una etapa de su vida él no cuidó su salud, entonces tuvo y desarrolló esta enfermedad, perdón, de la diabetes, cosa que más o menos tú ya estabas presente en mi vida. Él tiene un accidente porque le dio algo en su cerebro por la cuestión de la diabetes, choca y pues obviamente tiene un accidente automovilístico que no le genera un siniestro fuerte, pero lo internan en el hospital. Estuvimos por 15 días ahí y bueno, él fallece. Entonces, al momento de que él fallece, ahí sí yo, ¿Qué edad tenías tú? a ver, recuérdame, yo creo que 17, No, 18, como 19. como 19. Bueno, 19 sí, años. yo soy malísimo con las fechas, quizá tú Sí, te acuerdas mejor. sí. Y ahí sí yo sentí que una parte de mi mundo se destruyó. O sea, ahí sí yo me ¿Tú sentí piensas que el momento más oscuro de tu vida fue cuando él muere? uno de los más oscuros, sí. Uno de los más oscuros, sin duda alguna, porque sentí que perdí a un amigo, sentí que perdí a un genuino, sentí que perdí una figura de paternal y yo sabía, o sea, yo estaba peleado con Dios, pero yo sabía que Dios tenía poder. Y yo dije, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no lo levantó de esa cama? ¿Por qué esto y el otro? Bueno, tú fuiste testigo de un episodio muy violento de mi parte, donde fuiste al hospital conmigo, llevabas tu coche y en una frustración yo empecé a golpear tu coche y destruí partes de tu vehículo. Algunas pequeñas partes del vehículo. Sí, sí, porque era una frustración yo decir, yo sé que lo puede hacer, que Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo quiere hacer con mi tío? Yo entiendo que él dice que no cree en Dios, pero ha sido una buena persona, generoso, apoya a su familia. Cualquier persona que comente algo de él va a dar un buen comentario. ¿Por qué Dios no sana a la gente buena? ¿Por qué no lo puede hacer con mi tío? Y eso se convirtió como en una herida muy fuerte. Perdí un amigo, perdí un padre, perdí un confidente y dije, bueno, ya, no, es algo que no voy a recuperar, ¿no? Entonces, ¿fue uno de los momentos más oscuros de mi vida? Sí, sí, por supuesto, uno de los más oscuros, que alimentó más la herida de paternidad que yo tenía, ¿no? Desde la infancia, muchas preguntas, muchas dudas acerca de esto, pero bueno, operativamente yo seguía viviendo, ¿no? Seguía haciendo las cosas que normalmente hacía o lo que la gente esperaba de mí. Y bueno, sinceramente cuando viene esto a mi vida que me empiezan a decir de la paternidad,
Dios cuando que te utiliza a ti para que yo venga a los caminos del Señor, pues lo primero que Él empieza a restaurar es esa parte de la paternidad, totalmente. O sea, es Dios mostrándose a mi Pero vida como espérate, padre. yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia y tú me llevaste, este, y me acuerdo la primera vez que llego y estaba la alabanza y dicen, vengan aquí al frente a danzar. Y yo dije, ay, sí, voy a danzar. Y me fui al frente a bailar y tú volteándome a ver así con cara de, ¿qué está pasando contigo? Y yo todavía te volteaba a ver y te decía, ¿por qué no bailas? Si esto está padrísimo. No, Que no bailas, porque odio a todo esto, sí, odio a la iglesia. no, y yo por mi parte llegué de un lugar donde no conocía absolutamente nada, donde yo pensaba que no existían otras religiones en el mundo, donde no sabía ni siquiera que los pastores existían y para mí todo era nuevo, ¿no? Entonces yo llegué a la iglesia totalmente nueva a querer todo lo de Dios y de repente me topo con que mi novio, que era el hijo de los pastores, que yo no sabía, porque nunca me había dicho que era hijo de pastores, no quería nada con Dios, ¿no? Era totalmente increíble, yo no podía entender cómo no querías bailar, no querías ser parte de todo lo que estaban haciendo. Sí. Es curioso porque tú no querías bailar en la disco, yo no quería bailar en la iglesia. No, es que es impresionante porque yo no bailaba, no es así como que yo, ay, sí, el alma de la fiesta, ¿no? Pero Bueno, de chiquita sí. bueno, de chiquita sí, pero en la disco yo no quería bailar. No. Yo hasta te decía, ¿por qué no baila con mis amigas? Pero cuando llegué a la iglesia, Ahí sí. ahí sí quería bailar. Suelo, suelo. Y el que tú no quisieras ser parte era lo que yo no podía entender, ¿no? O sea, es impresionante el que esto que tú estás diciendo que tú estás teniendo, porque realmente tú estabas ofendido, número uno, con tus papás. Estabas ofendido con la iglesia, pero también tu ofensa había crecido tanto que habías terminado ofendido con Dios. Sí, o sea, realmente yo tenía casi un pensamiento bipolar de que Dios existe, no, Dios no existe. Ajá. Dios puede hacer muchas cosas, no, Dios no puede hacer nada. O sea, era una cosa casi como el Señor de los Anillos, Sméagol, ¿no? Y realmente yo veía las obras de Dios y yo decía, no, esto sí existe. Pero luego me acordaba de todo lo que yo en mi inmadurez sentía que no había recibido de Él y decía, no, eso es mentira. Entonces de ahí nacía, o era lo que alimentaba la herida de paternidad. Wow. ¿Y en qué momento fue que tú tomaste la decisión de buscar? Yo me acuerdo que, Hasta que te conocí. porque, bueno, o sea, parte de lo que podíamos decir de que yo llego a la iglesia en un punto de ignorancia total del evangelio Sí, creo que eso me ayudó mucho. y llego a la iglesia a buscar todo de Dios y entonces te dije, no, si no vas al encuentro, si tú no vas, porque me acuerdo que tu mamá me dijo, Fue plan con maña de sí, ustedes sí, también, o me acuerdo sea. que tu mamá me dijo, Leti, ayúdanos a que Rodrigo vaya a su encuentro, él necesita a Jesús y dije, sí, él necesita. Y yo me acuerdo que tuve esa plática amorosa contigo y te dije, si tú no te vas a tu encuentro, tú y yo mejor terminamos, ¿no? Ujú. Pero ahí no fue tu decisión con Jesús. O sea, ¿en qué momento fue donde Jesús llegó verdaderamente a ti? No porque yo te dijera, vamos a hacerlo, vamos a servir, vamos a la iglesia. O sea, sí, no fue porque me dijeras tú o algo así, pero totalmente es el 90% de lo que me impulsó. Voy al Pero ¿en qué encuentro, momento Rodrigo regreso, tiene ese encuentro regreso con del Jesús? encuentro y ahora valga la redundancia, me encuentro que ustedes estaban esperándome. ¿Pasó algo en ti en ese encuentro? Sí, o sea, sí. O sea, en ese encuentro, desgraciadamente yo no aproveché el momento, no escuché ninguna enseñanza, no salía ningún tema. Cuando regresamos, todos ustedes estaban ahí esperándonos y yo vi la cara de todo el mundo, tu cara, la cara de mis papás, la Sí, cara de la gente. estábamos hasta con una cartulina que decía, bienvenido, príncipe de Dios. Qué horror, pero sí, es real. Y al momento de ver sus caras, yo sabía que ustedes daban por hecho. Que Dios había... Yo dije, qué fiasco, o sea,
ahora sí voy a decepcionar a todo mundo. Pero dije, ni modo, o sea, es que yo fui a defenderme allá. Yo fui a cumplirte que tenía que ir al encuentro para que no terminaras conmigo. Y después, estando sentados ahí, los que conocen la dinámica de estos retiros, me dicen, ahora va a testificar Rodrigo. Yo dije, yo voy a testificar si yo no recibí nada. Pero por educación me paré y subiendo a la plataforma, yo sentí algo, ¿no? De poder decir, bueno, miren, la verdad es que yo no recibí como los demás, pero creo, obviamente, en mi prepotencia, dije esto, que le voy a dar una oportunidad a Dios, a ver qué sucede. Quiero hacer las cosas bien y por aquí que por allá. Entonces, a continuación, todo ese mes estuve yendo a las reuniones para servir en un encuentro. Y fuimos a servir al encuentro, me tocó ser staff, que staff en el encuentro son los que hacemos la limpieza, arreglamos las camas, lavamos los baños. Y era un encuentro de jóvenes varones y algunos muchachos hicieron la maldad de defecar fuera del baño y me asignaron a limpiarlo. Y mientras estaba limpiando el baño, ahí fue donde Dios me toca. Y me sentí, no sé, los que han tenido una experiencia con Dios donde sabes que es el momento donde Jesús se encuentra contigo, ahí fue donde sentí que perdí tiempo. Sentí que estaba, como dice la Biblia, habla de Pablo, que te das golpes contra un aguijón. O sea, porque a mí me dolía no poder ser feliz, me dolía no poder estar bien con mi familia, me dolía no poder darte a ti lo que tú estabas ya esperando. Y ahí sirviendo, me sentí privilegiado de poder servir a otras personas. Y ahí fue donde Jesús me hizo el corazón así. Siento que agarró como una plastilina y puso las cosas en su lugar. Y dije, no, yo voy a seguir a Jesús. O sea, Wow. te amo, pero no porque Leti me diga algo, Sí. no porque mis papás, Se volvió el Jesús de ajá, Rodrigo. no porque la gente esperara esto, no, esto ya es algo mío. Bueno, y tú que has vivido conmigo ya muchísimos años sabes que soy súper necio, ¿va? Entonces, cuando esta parte se instala en mi corazón, se instala en mi mente, fue radical, en el sentido de que todo lo que por años habían sembrado en mi vida, como que se activó. Y yo dije, ay, Dios mío. Porque yo te veía a ti que llegabas como que, y con esta inocencia, con esta parte de decir, ay, Leti está empezando y no sabe muchas cosas de lo que pasa en la iglesia. Ajá. Porque tú tienes otro trasfondo con tus papás de experimentar a Dios por años. Pero Sí, porque mis papás venían de un trasfondo la renovación de la renovación carismática. carismática, entonces nosotros creíamos en los dones. Sí, habías tenido una Creí- experiencia con el Espíritu Santo y con el poder sobrenatural de Dios. Sí, nosotros creíamos en la liberación, creíamos en los O dones, sea, por eso yo no en las decía, Leti no sanidades. sabe nada, no del evangelio o de Dios, sino no sabe nada de lo que pasa en la iglesia como hijo de pastor y de los problemas, ¿no? Pero dije, bueno, yo voy a seguir a Jesús. Y eso fue ahí se fue el momento donde yo dije, vamos para adelante. O sea, ojalá yo pueda ayudar a Leti en el sentido de que ella no se vaya a decepcionar de mí y de que pues pueda yo compartirle cómo se camina aquí por todas las experiencias que he tenido, ¿no? Que realmente eso no pasó así porque tú te metiste de cabeza con Jesús y creo que ha sido hemos sido un equipo donde cuando yo he necesitado, tú has estado ahí y creo que cuando has necesitado tú, ahí he estado. Y ese temor que tenían nunca se cumplió. O sea, realmente ha sido una bendición. Pero de ahí en adelante, obviamente, el Señor empezó a restaurar esa parte de la paternidad en mi vida a través de muchísimas cosas. Y bueno, ya después de tantos años y de caminar con Dios en ese aspecto, creo que esa ha sido la fuente de todo lo que está pasando en mi vida personal, en mi vida contigo como esposo, con nuestros hijos, en el ministerio, aún en el trabajo secular. O sea, todo ha sido en base a la restauración de la paternidad. Y bueno, por eso creo que
se cumplió lo que me dijeron. Lo impresionante es y eso es lo que me gustaría contarles, ¿no? Que a la gente, ¿no? Que la profeta Katy te da la palabra hace 14 años y te dice, vas a hacer un libro de paternidad, y 14 años después, tú no buscas hacer el libro, sino No, cómo no. surge lo del libro. Eso es lo que me gustaría que les contaras Bueno, también. hemos tenido la bendición de que en el reino de Dios aquí tenemos muchos amigos genuinos, hombres y mujeres de Dios increíbles. Y uno de ellos es el pastor Danilo Montero y la pastora Gloriana de la iglesia Lakewood actualmente. Y bueno, ellos nos invitan para ir a Lakewood a compartir. Fuimos, pasamos un tiempo espectacular y bueno, hemos cultivado una amistad muy bonita, ¿no? Y en unos meses después él me cruza una llamada y me dice, oye Rodrigo, fíjate que yo he sentido de Dios que necesitas escribir un libro acerca de los padres, de los hijos, porque él me comenta, Él sin saber la palabra no, que sin tú saber tienes, sin saber absolutamente nada, nada. que le ha llamado mucho la atención la relación que él ha visto entre Rodri y mi persona, porque nos conocimos también o compartimos en un mismo congreso de hombres y yo llevé a Rodri y él me empezó a testificar que le impactó mucho nuestra relación. Y me dice, mira, yo conozco a un amigo que está buscando a alguien que escriba un libro acerca de padres. Y ya le hablé de ti, me tomé la atribución por la amistad y la confianza que tengo, así que se van a poner en contacto contigo. Y pues si es de Dios que se dé, y bueno, y si tú decides que no, no hay ningún problema. Entonces pasó a seguir, se ponen en contacto conmigo los de la editorial y me presentan el proyecto y yo me acordé de la palabra profética y yo dije, no, claro que sí, adelante. Y me dicen, bueno, ¿cuándo lo puedes entregar? Y me dicen, bueno, cuando lo necesitan. Y me dicen, bueno, creo que en 5 meses, no sé si es muy poco tiempo. Y le digo yo, 5 meses. y les digo, sí, claro, sin ningún problema, en 5 meses. Ahora, ¿por qué dije eso? Porque años atrás, 2, 3 años atrás, un día, precisamente en una transición de año de diciembre a enero, el Señor pone en mi corazón y me dice, el Señor ha trabajado mucho en el área de los hábitos conmigo. Y me dijo, quiero que empieces a escribir. Y dije, Señor, ya hemos hablado de eso. O sea, yo no sé. No. Quiero que escribas un renglón al día en tu teléfono. Dije, bueno, un renglón al día no es mucha cosa, ¿no? Entonces empecé a escribir en cosas sin sentido. O sea, como que una mesa es redonda y hay cosas así. Ajá. Y luego, bueno, que escribe ahora algo que tenga sentido y vele añadiendo 2 días, 2 semanas, los meses. Y se empezó a hacer un hábito. Y cuando vine a ver, comencé a escribir ya párrafos, renglones, ya cuartillas. Empecé a desarrollar eso. Y tú ya traías el hábito de escribir. Ya traía el hábito de la escritura, me dicen del contenido y años atrás yo había empezado a escribir, por así decirlo, por la palabra, pero muy mal, o sea, muy mal, algo del padres e hijos o de la paternidad, que nunca salió. Y de hecho son así una enciclopedia que de ahí tomé nada. O sea, Wow. ese contenido no es nada de lo que está en el libro. Y cuando me siento, creo que tú lo viste, o sea, yo me sentaba, no sé, 3, 4 horas en las mañanas y prácticamente lo que yo estaba era narrando lo que estaba pasando en mi mente y con cosas prácticas, porque siento que en lo que está ligado a mi propósito es que la gente pueda experimentar que Dios es real. Me encanta cómo predica mucha gente. No puedo hacer lo que mucha gente hace, pero sí puedo hacer lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, la forma en que lo plasmé fue de una forma práctica, ¿no? Muy sencilla, creo que muy digerible a mi parecer. Y sinceramente no sé cómo fue, porque me pidieron creo que 30,000 palabras y les entregué 55,000. Entonces, Ajá. ya ellos hicieron la edición y toda la onda, ¿verdad? Pero creo que me quedé, o sea, si habláramos de un 100%, solamente compartí un 20% de lo que Dios ha tratado conmigo en la paternidad. Pero de ahí, tú lo sabes, se conectaron más cosas y cuando venimos a ver, todo se dio de una manera tan orgánica, tan de Dios, que no buscamos nada, sino que Dios lo encontró todo. Y pues hoy en día nuestros hijos ya en unos días actualmente
nuestra hija va a ser mayor de edad. Mayor de edad. Nuestro hijo, 14 años actualmente, pues estamos muy orgullosos de los dos como padres, sin embargo somos muy objetivos con ellos en saber lo que les hace falta, pero consideramos que Dios ha hecho una obra en ellos y que pues están creciendo de una manera muy linda, y creo que si Dios no hubiera sanado esa parte en mí, creo que no hubiera podido aprovechar y disfrutar a nuestros hijos, no hubiéramos podido quizá compartir muchas cosas tú y yo, y soy muy agradecido con Dios porque esa parte la sanó Él. No tengo ninguna herida de paternidad, o sea, al contrario, y creo que eso... Y quiero decirte, esa es la razón por la que yo quería hacerte esa entrevista, porque tú lograste en el momento más oscuro de tu vida, o tomar la parte más oscura de tu vida, que fue esa área en la paternidad, y tomar la decisión, que de eso se trata este programa, ¿no? O sea, este movimiento que yo sé que no es solo de mujeres, sino que incluye a toda aquella persona que quiera decir, yo estoy en un momento oscuro en mi vida, pero decido que esta circunstancia o esta situación no va a dictaminar mi futuro ni mi destino, porque elijo de qué color va a ser mi destino, ¿no? O mi vida. Ujú. Entonces tú, esta circunstancia difícil de la paternidad, no solamente que tomaste la decisión de que no te iba a afectar más, sino ayudaste cómo ayudar a otras personas a que también pudieran salir de ese lugar o ayudar a sus generaciones a poder sacarlas de ese lugar. Eso es lo impresionante de lo que me gusta de este libro, ¿no? De que se pueda pintar lo que es la vida de una persona que usa su dolor en alivio para alguien más, en sanidad para alguien más. Sí, digo, al final eso es lo que esperamos, que de nuestras experiencias negativas y dolorosas que hemos tenido en la vida y que se las hemos entregado a Dios y que tomamos la decisión de seguir adelante, más personas puedan ser bendecidas. Y bueno, yo sé que ya estamos terminando porque por acá nos están haciendo, porque no queremos hacer los programas tan largos, pero ¿qué le podrías tú decir a todas aquellas personas que tal vez hoy te están escuchando y tienen tal vez alguna palabra que Dios les ha dado, o que alguien les dio, de esas palabras que a veces recibes en oración, o porque estás en algún lugar y alguien te llega y te da esa palabra como la que tú recibiste, y las encajonamos, las metemos en algún cajón porque creemos que, número uno, no estoy capacitado, como tú Ujú. decías, yo no estoy capacitado, ni sé cómo escribir ni un renglón, y número dos, porque pasó tanto tiempo que ya ni creo que se puedan cumplir. O sea, ¿qué podrías decirle tú a aquellas personas que nos están escuchando y que tal vez tienen alguna promesa de Dios o alguna palabra de Dios que han recibido en su vida y que tal vez está en algún cajón Bueno, guardado? primeramente que toda palabra que Dios da puede ser soberana o puede ser condicional. Por ejemplo, una palabra de Dios soberana es que Jesús va a regresar por la iglesia. Eso es, no importa lo que tú y yo hagamos, eso va a suceder. Pero cuando hay palabras personales, son palabras que son condicionales. Significa que hay ciertas condiciones para que se cumplan. ¿Y qué condiciones son esas? La fe y segundo, la Wow. obediencia. Si no creemos, aunque Dios nos los haya dicho, no va a suceder. Y si no obedecemos, tampoco va a suceder. Es decir, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué puedo decir que pasó en mi vida para que eso sucediera? Es que cuando el Señor, el Espíritu Santo me empezó a decir, empieza a escribir, en contra de mi voluntad lo empecé a hacer. Fue una obediencia que no lo consideré yo en ese momento que Sí, era una claro. obediencia porque era muy pequeñito, Y lo pero empezaste a hacer a través de los hábitos. a través de los hábitos, y pues que luego se generó en el hábito de la escritura, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, lo tengo y que me ha bendecido muchísimo. Y Y lo cual me impresiona porque, por ejemplo, David no llegó a matar al gigante de un día a otro. O sea, no, él llegó a matar al gigante porque en los pequeños hábitos él estuvo entrenando su sí, capacidad de enfoque, su capacidad de tiro, su fuerza, trabajando con las ovejas de su padre, con los osos, con los leones que se acercaban tras las ovejas. O sea, muchas veces vemos
cómo una persona puede dar en el blanco en público, pero no nos damos cuenta. ¿Cuál es el proceso que hay detrás de todo eso? Entonces, mi consejo es que saquen del cajón la palabra, pónganse a orar para que se alineen a la fe de creerlo, porque Dios, toda palabra que sale de su boca no regresa vacía. Y luego digan, ok, si Dios me habló en mi caso de que voy a escribir un libro, ¿qué tengo que hacer para que esto suceda? Y voy a empezar a obedecer. Y les garantizo que el Espíritu Santo va a darles indicaciones para que ustedes obedezcan. Y una vez que empiezas a obedecer, como que se desata un efecto dominó donde una pieza cae y se van haciendo todas las demás, hasta donde llegan momentos claves donde son saltos de obediencia un poco más grandes. Tú mejor que nadie lo sabes. Cuando me proponen esto, yo tuve que tomar una decisión, si lo hago o no lo hago, porque había muchas variables. Bueno, tú sabes el proceso, no fue una ganancia personal, no fueron muchas cosas, pero decidí hacerlo por el cumplimiento de la palabra. Y entonces hay obediencias que son pequeñitas, hay obediencias que se sienten más grandes, pero todo es lo mismo, obedecer a Dios, porque la palabra es condicional. Entonces, creer y obedecer, ese es el mejor consejo que les puedo dar cuando recibes una palabra, porque ahí es donde se cumple lo que Dios hace. Y pues bueno, increíble lo que hoy escuchamos. Creer y obedecer, nos quedamos con esas dos palabras que se escuchan tan sencillas, pero que juntas producen. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen. Y hay veces que yo creo que los demonios creen más que nosotros. A veces. No, pero la diferencia es no nada más creer, porque como iglesia a veces nos quedamos en el creer, pero cualquiera puede creer. Sí, literal. Los demonios pueden creer, pero cuando va acompañado creer y obedecer es cuando Dios puede hacer un cambio. Eso es lo que hace la diferencia. Y me quedo con esas dos palabras. No importa qué circunstancia tengas, no importa qué palabra tengas, y a lo mejor tu circunstancia te habla que no hay forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer y obedecer. En esas dos palabras tan sencillas se encuentra un abismo de posibilidades que Dios puede hacer para que todo lo que parece imposible, Dios lo pueda hacer posible. Gracias por sintonizar este episodio maravilloso. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias a ti, mi amor. Espero que no sea la primera vez. Hoy estamos hablando aquí de empezamos, pero yo creo que hay más temas. Si a ustedes les gustaría escuchar más temas, déjanos tus comentarios, déjanos aquí en el buzón de qué les gustaría que pudiéramos estar hablando para que puedas tú también acompañarnos en más programas. Encantado de la vida. ¿Qué tal si aquí firmamos saliendo de que tú me digas que ya aquí vamos a tener más programas? Te lo firmo cuando quieras. Pues bueno, eso fue Pink Kingdom y nos despedimos con, ya sabes. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál de todos los corazones quieren? ¿El de acá, el de acá? El de acá. No, el Pink Kingdom de Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias.